Buenas tardes. Bueno, para mí son tardes, no sé si para usted son noches o días cuando está escuchando esto, pero para mí son tardes. Buenas tardes. Este es el clip número 6 de las reflexiones en tiempos de cuarentena. Al día de hoy, la enseñanza tiene como nombre el silencio que transformó el caos. ¿Cuál caos? Bueno, el caos de la humanidad, el caos de todo el cosmos y el caos suyo y el mío. Quiero iniciar primero con una lectura del capítulo 27 de Mateo, en los versos 11 al 54, cuando Jesús está siendo interrogado. Ahí es donde quiero comenzar esta enseñanza. Dice el verso 11: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Por favor, preste la atención a esto: nada respondió. ¿Ante quién? Ante los principales sacerdotes y los ancianos, que lo que estaban buscando era asesinarlo de manera injusta. Ellos habían determinado que fuera crucificado independientemente si era inocente. Entonces Jesús no entra en alegatos, no se pone a tratar de defenderse, no se pone a tratar de explicarles que Él es el Hijo de Dios, que Él es santo, que Él es perfecto, que Él es inmaculado, nada de eso. Él lo que hace es callar. Continúo con el verso 13. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pilato estaba acostumbrado a que cuando iba a infringir un castigo, ya sea una crucifixión, ya sea flagelación, cualquier tipo de castigo que él fuera a infringir, incluso la decapitación cuando se trataba de ciudadanos romanos, la gente le rogara, le suplicara por la vida, presentara argumentos, presentara defensas, pero en ese momento tenía un hombre delante de él que lo que hace es callar, no abrir la boca, no mencionar palabra. Ahora en Lucas, en el capítulo 23, versos 6 al 9, cuando Jesús está ante Herodes, dice también el texto en el verso 8: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. ¿Por qué Jesús no le responde nada a Herodes? Porque Herodes lo único que tenía era deseos de satisfacer su curiosidad, porque había escuchado que él había hecho muchos milagros, que había hecho muchas cosas. Entonces Jesús tampoco responde ante ese tipo de actitud cuando las personas lo buscan solamente para llenar sus deseos carnales o su curiosidad. Pero al contrario de responderle tanto a Pilato como a Herodes, o como responderle al Sanedrín, Jesús nos deja un ejemplo extraordinario de silencio. El silencio, como digo yo, o como puse en el título, que transformó el caos. Para Pilatos, bueno, ese silencio es incomprensible, y creo que también para usted y para mí. Pero el saber aprender a guardar silencio en momentos de adversidad o de profundo dolor, la verdad es que eso no es una capacidad humana, no es una capacidad que venga de nosotros. Nosotros por lo general vamos a quejarnos, nosotros por lo general vamos a poner argumentos, nosotros por lo general vamos a poner defensa. Al final de cuentas, nuestra boca es difícil que se quede callada, es difícil. No es que no hayan personas que no se callen, pero cuesta mucho, y mucho menos en las circunstancias que nuestro Señor Jesucristo estaba en ese momento atravesando. Jesús callaba, es lo que dice Mateo. No respondía ninguna palabra, es lo que dice Marcos. Siempre alrededor del silencio, resaltando el silencio. Solamente en pocas ocasiones mencionó frases básicamente cortas, pero con mucha sabiduría, muy precisas, como cuando le dijo a Pilato acerca de la verdad y que Él es la verdad. También cuando le dijo a los que le estaban golpeando: si hablé mal, dice, muéstrame en qué, y si bien, ¿por qué me pegas? Eso lo dice en Juan 18. Pero cuando Jesús abría la boca, la abría porque tenía contenido, porque tenía algo que enseñar y porque tenía algo que edificar.
No la abría la boca por abrirla, solamente por lanzar palabras al aire, que al final de cuentas eso es lo que hacemos nosotros, lanzamos palabras al aire de las cuales después terminamos arrepintiéndonos. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros Jesús? Con su conducta nos enseña silencio, serenidad, total equilibrio. Y en ese total equilibrio nuestro Señor nos está dando una enseñanza más allá de pasividad. Porque el silencio de Jesús no era algo pasivo, no era dejar de hablar, no era callarse para que los demás se callen. No, era una virtud o es una virtud. Así que no es callar por callar. También hay un cumplimiento de profecía en esa verdad de lo que estaba sucediendo ahí. Y hay una verdad en la figura que se está utilizando en el cumplimiento profético. Isaías escribió en el verso 7 del capítulo 53 de esta manera: maltratado, mas él se sometió, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Por favor, mis hermanos, si ustedes tienen ahorita una Biblia y están con su familia haciendo estas reflexiones, subrayen la parte donde dice no abrió la boca, y también subrayen donde dice como oveja muda. Porque esto es muy importante. Hay una conexión entre lo que Jesús hace al guardar silencio y la conducta de una oveja. Porque nosotros podemos aprender del silencio de Jesús más de lo que nos imaginamos. Porque el Señor Jesucristo tuvo una razón más grande, más profunda y más trascendental que simplemente callarse. Primero, la unión con el Padre, y de segundo, el enriquecimiento de su propia interioridad. ¿Por qué? Porque todas sus facultades interiores estuvieron regidas durante el momento de la crisis de su pasión por un perfecto equilibrio. Para poder entender un poco esto, yo les voy a invitar a que vengan a Mateo, o que vayamos a Mateo capítulo 12, en los versos 34 al 37, una enseñanza que quedó registrada por Mateo para que nosotros podamos aprender de por qué Jesús cayó, porque el Señor lo que está haciendo es poniendo en práctica lo que Él mismo enseñó. Mateo en el capítulo 12, iniciando en el verso 34, ante el abordaje que hacen los fariseos al Señor, les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, una persona mala no puede hablar lo bueno. Una persona que tiene un corazón torcido no pueden salir cosas buenas de ahí. Es lo que el Señor nos habla a nosotros acerca del fruto de los árboles. Es lo que Santiago dice, que no puede salir de una fuente agua dulce y agua amarga. No pueden salir las dos cosas. Por eso el Señor continúa diciendo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué había en el corazón de Jesús para que la boca de Él no hablara, más bien callara? ¿Qué era lo que había en el corazón de Jesús para que guardara un silencio que cambió todo el caos? ¿Qué es lo que había en el corazón de Jesús que hablaba más en su silencio de lo que nosotros hablamos a través de las palabras? ¿Qué era lo que hablaba el corazón de Jesús en ese silencio? El verso 35 de Mateo capítulo 12 continúa diciendo: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Cuando habla del hombre bueno, recordemos el pasaje donde se acercó aquel hombre y le preguntó: maestro bueno. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo mi Padre que está en los cielos. Pero no porque él no fuera bueno, sino porque la única forma de nosotros poder reconocer a Jesús bueno es reconociéndolo como Dios, como lo que es Él. Cuando Él dice bueno solo mi Padre que está en los cielos, implica de que Él es Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver a un hombre en silencio ahí, en silencio absoluto y en perfecto equilibrio, y ese hombre es Dios. Por eso es que Él dice que el hombre bueno, y ahí podemos utilizarlo a Él como figura, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. ¿Qué sacó de su corazón en ese momento el Señor? Sacó un silencio totalmente equilibrado. El hombre malo, dice, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo
que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra ociosa no necesariamente es un insulto, no necesariamente es una palabra soez, esas son palabras vulgares, esas son palabras que lastiman, esas son palabras hirientes, esas son palabras que ofenden. No es solamente eso. Esas palabras son y vienen de pecado. Cuando está hablando que el hombre va a dar cuenta de toda palabra ociosa, es de cualquier conversación y de cualquier palabra que no sea para edificar. Todas esas palabras innecesarias, todas aquellas palabras que se utilizan para ganar un argumento, y un argumento que no necesitamos ganar, porque el Señor Jesús, siendo Dios, estando en perfecto equilibrio, siendo perfecto y sin pecado, no argumentó con estos hombres para que le soltaran, porque estaba en perfecta sintonía con el Padre, porque estaba haciendo la voluntad del Padre y cumpliendo una profecía, porque de su boca no iba a salir absolutamente nada contrario a lo que el Padre deseara, porque el Señor sabía que debía de cumplir la profecía como una oveja llevada al matadero. Y el verso 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Quiero abordar un poquito más de lo de la oveja. Recuerde que les dije que marcaran y subrayaran que él no abrió su boca cuando leímos Isaías 53:7. Repito el verso, maltratado, mas él se sometió. No abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Como oveja muda. Quiero hablarle un poco de esa figura, porque todas las figuras nos hablan. El hecho de que nosotros abordemos los expedientes no significa que el Espíritu Santo no nos pueda traer a nosotros entendimiento y revelación. Pero cuando abordamos los expedientes, lo que hacemos es enriquecer todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Es ser humildes y poder también entender que debemos de escudriñar las Escrituras. Y escudriñar las Escrituras, que es un mandamiento de Jesús, no es una opción, es un imperativo. Escudriñar las Escrituras significa profundizar en ellas, ver el verdadero significado que hay en ellas. Y entre ese verdadero significado está que Él fue llevado como oveja muda al matadero. Quiero hablarles de los animales. Todos los animales han sido creados con una defensa especial. Todos los animales. La serpiente, cuando usted la maja, cuando usted pasa por el sector donde ella domina, porque ellas son territoriales, ella va a defenderse. El perro ladra y muerde porque es territorial. El león. Todos los animales tienen defensa. Piense usted en cualquier animal, en la gallina, cuando le van a atacar a los pollitos, aun cuando es un animal bien cobarde, pero cuando tiene pollitos, esa gallina se convierte. Hablemos del cerdo. ¿Qué hace un cerdo cuando va a ser sacrificado? Es un ruido increíble, es un escándalo que se oye hasta lo largo. Así es el cerdo cuando va a ser sacrificado. Pero la oveja, Isaías le llama la oveja muda, llevada al matadero. De esa manera fue Cristo. Déjeme decirle que la oveja es el único animal de la tierra que no posee ninguna defensa. Es totalmente vulnerable. Está al final de la cadena alimenticia, o sea, la oveja no es depredador. La oveja es una presa, pero es una presa que no se defiende. Es más, no tiene habilidades de defensa, no tiene ni una sola habilidad de lucha. La oveja, y por favor quiero que resalte esto, la oveja es el único animal sobre la tierra que no hace ruido para morir. No se enoja ni intenta huir. Por eso es que el Señor Jesucristo fue llevado como oveja al matadero. No se enojó, no reclamó, no dijo argumentos en defensa, ni tampoco hizo ni un solo ruido para morir. De la boca de él que salió solo palabras de bendición, iniciando por: perdónalos porque no saben lo que hacen. Isaías 53 en el verso 1, deseo leerlo desde el verso 1 hasta el verso 7. Y por favor acompáñenme.
Dice así la palabra de Dios: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y venimos al texto que nos revela a nosotros una enseñanza enorme, con los expedientes que acabo de poner ahora en ustedes y en sus corazones y en sus mentes. El verso 7 de Isaías 53 dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mis hermanos, él no solo hizo silencio, sino que en el silencio cambió el caos. Cambió toda la dirección que tenía la creación y la humanidad. En el silencio, él lo que hizo fue hacer un acto único, incomparable, y que solo él podía hacer. Un silencio que solamente él podía aplicar y que solamente él puede llevar. Nosotros no podemos hacer ese tipo de silencio, somos incapaces de hacerlo. Quiero simplificar todo lo que estoy diciendo, tomando las palabras de un sacerdote católico, que es también un destacado escritor, llamado Pablo de Orsay. Él dijo en uno de sus libros: las palabras podrían cambiar al mundo, pero el silencio nos cambia a nosotros. Quiero repetirlo, por favor. Las palabras podrían cambiar el mundo, pero el silencio nos cambia a nosotros. ¿Cómo nos cambia el silencio a nosotros? ¿Cómo nos cambia cuando nosotros no sacamos argumentos innecesarios? ¿Cómo nos cambia a nosotros cuando nosotros no nos metemos en vanas discusiones, ya sea por la palabra o sea por asuntos personales? ¿Cómo nos cambia? Nos da control, equilibrio, templanza y dominio propio. ¿Qué salió de Jesús por la boca? ¿Qué habló el silencio acerca del interior de Jesús? Habló de templanza, habló de equilibrio, habló de control y habló de dominio propio. Capacidades que solamente Él tiene en esa dimensión, tan grande y tan enorme, que la conexión que tenía de amor con el Padre, la conexión que tiene de amor con el Padre y la conexión que tendrá por siempre de amor con el Padre, lo hizo callar, porque antes de fallarle al Padre, antes de incumplir el mandamiento del Padre, Él decide callar. Él decide honrar al Padre, Él decide respetar al Padre. Ahora les invito a ir a Mateo capítulo 11, en el verso 25, porque lo que sale de la boca de Jesús es alabanza, porque lo que sale de la boca de Jesús es adoración, porque lo que sale de la boca de Jesús son palabras que lo único que hacen es edificar y no destruir. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mis hermanos, la
mansedumbre implica que si alguien tiene la capacidad de defenderse, si alguien tiene el poder de defenderse y no se defiende, no es porque sea cobarde, es porque es manso. Cuando Jesús iba a ser crucificado, Él le dijo a Pedro que si él quisiera le pediría al Padre que enviara ángeles a salvarle, y el Padre enviaría 12 legiones de ángeles, 84,000 ángeles. Cuando en el Apocalipsis aparecen 4 ángeles en las 4 esquinas de la tierra para destruir toda la tierra, y Él podía haber pedido 84,000 de ellos a que lo defendieran, pero no lo hizo, porque Él dijo entonces a Pedro en ese momento: ¿y cómo se cumplirían las profecías? Y eso era lo que estaba Jesús abordando en su silencio. Eso marcó a Pedro. Lo marcó de tal manera que aquel hombre que lo había negado durante 3 veces, aquel hombre que había explotado en ese momento en furia y tomó una espada y le cortó la oreja a Malco, siervo del sumo sacerdote, le quedó tan marcado eso, le motivó tanto y le llegó tanto al alma, que en 1 de Pedro capítulo 2 nos deja un registro a nosotros de por qué nosotros debemos de ser como Cristo, por qué nosotros debemos de seguir los pasos de Cristo y por qué nosotros tenemos que usar nuestra boca de una manera acertada. Debemos de hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. Debemos de hablar y edificar, y si no vamos a edificar, mejor callar. 1 de Pedro en el capítulo 2 inicia en el verso 1 de esta manera: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, hago un paréntesis, como Él se sometió al castigo, como Él se sometió a los reyes en su momento, pudiendo ser libre Él por su propia mano, Él decidió obedecer al Padre y cumplir al Padre. Y continúa el verso diciendo: ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por Él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Escuche cuál es la voluntad de Dios y trasládese al momento en que Jesús estaba siendo acosado por las autoridades. La voluntad de Dios es esta: en el verso 15 dice que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dios nos hizo libres. Dios nos dio a nosotros libertad de movimiento y libertad de expresión, pero esa libertad debe ser usada de una manera sabia, de una manera prudente, de una manera equilibrada, con dominio propio, desde lo más profundo de nuestro ser, porque es por nuestra boca lo que sale, que está en nuestro corazón. Y dice en el verso 17: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto, y quiero subrayar, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque lo que Pedro nos está enseñando es que muchas veces nos vamos a encontrar con personas que no son tan agradables ni tan simpáticas, pero nosotros también tenemos que aprender a controlar nuestra boca aún con los que no son amables y con los que no son tan simpáticos. Verso 19: porque esto, dice, merece aprobación. ¿Qué merece aprobación? El usar una conducta equilibrada, el usar nuestro dominio propio, merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, dice, sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, si somos pecadores, si hacemos lo malo y nos golpean y nos quedamos callados, ¿qué gloria tiene eso? No tiene ninguna gloria. Pero si es como Cristo, dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Por qué razón Pedro deja este registro después del impacto que le causó a él la conducta del Señor durante su padecimiento?
porque Pedro quedó marcado para siempre, como usted y yo deberíamos de quedar marcados al escuchar esta enseñanza. Porque en el verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que nos dejó? De hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. Y cuando hablemos, utilicemos correctamente esa posibilidad de hablar. O utilicémoslos con las palabras correctas que edifiquen, que no ofendan. Para que sigas sus pisadas, dice el texto. ¿Cuáles pisadas? Todo el ejemplo que nos dio. ¿Y cuál fue el ejemplo que nos dio? El verso 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué no se halló engaño en su boca? Porque lo que él dijo, él lo cumplió. Él dijo, sean mansos y humildes de corazón como yo. Y él en ese momento lo cumplió, él no se defendió. Él no pidió los ángeles para que lo defendieran, sino que hizo lo que el verso 23 declara a través de la escritura de Pedro, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Por qué hizo eso? Porque él fue, el verso 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por favor, subraye, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mis amados hermanos y hermanas, el silencio que transformó el caos es el silencio que debe transformarte a ti y a mí. Deje de argumentar con su esposo. Deje de discutir con su esposo. El Señor te demanda, mujer, que respetes a tu esposo. Al hombre no le gusta, le hace sentir incómodo que la mujer esté reclamándole por todo. Use su boca, su palabra, de manera que edifique y construya. Como Sara, que llamó a Abraham su Señor, pero no porque fuera el Señor, sino porque sabía que debía de obedecer a Abraham como el Señor le demandó a ella. Por lo tanto, honrando y respetando a Abraham, honra y respeta a Dios. Cuando hable con su esposa, no utilice palabras soeces, no utilice palabras hirientes, porque el Señor le demanda silencio a usted, oh hombre, para con su esposa, porque dice, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y el amor de Cristo hacia la iglesia lo demostró entregándose en la cruz en silencio. Que cuando le maldecían, ¿qué hacía? Bendecía. Hijos, no estén articulando palabras contra sus padres, porque eso les acarrea maldición. Porque la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Lo cual implica que aún en la forma de hablar, en la forma de dirigirnos, en la forma de pedir las cosas, en la forma de decir, a usted y a mí no nos toca enseñar a nuestros padres. A nosotros nos toca honrar a nuestros padres, obedecer a nuestros padres. Si su papá y su mamá no saben leer y escribir y usted pudo ir a la universidad y su papá y su mamá se acercan a darle un consejo, guarde silencio, escuche y hónrelos. Y si usted sabe más que ellos, no importa, hónrelos. Porque aquí no se trata de conocimiento. Porque ¿quién más que Jesús? ¿Quién podía saber más que el mismo Dios? Que todo a Él no le es escondido, porque Él mismo creó todo. Porque desde antes de la fundación del mundo hasta el final de este mundo, hasta que todo se concrete, Él dice, yo soy el alfa y omega, principio y fin. Cuando Él nos marca eso, Él nos está diciendo a nosotros que Él es el absoluto, Él es el total, Él es el completo, Él es el todo. Y aún así, siendo Él el todo, el texto nos dice a nosotros y nos enseña por medio de Isaías que Él decidió quedarse callado y no abrió la boca. ¿Y por qué no abrió la boca? Para enseñarnos a nosotros cuál es la conducta correcta que nosotros tenemos que tener delante de Dios en las personas. Escuche lo que estoy diciendo, delante de Dios en las personas. Maltratado, mas Él se sometió, no abrió la boca,
como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Te doy gracias por lo que has puesto en mi corazón. Te doy gracias por lo que estás poniendo en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas. Te doy gracias por los estudios que están haciendo en casa. Te doy gracias por esta cuarentena, porque nos ha llevado a nosotros a tomar tiempo para ti que no tomábamos antes. Te doy gracias, Señor Dios Todopoderoso y bueno, porque en medio de las circunstancias nos enseñas. Porque sabemos que los que te amamos, Señor, aún este virus, aún esta cuarentena, aún todo lo que está pasando en la economía, nos va a ayudar para bien. ¿Y por qué lo creemos? Porque tú lo dices, Señor, y porque en ti no hay mentira, porque en ti no hay engaño, porque tu boca solo habla verdad. Y tu boca, Señor, antes de decir algo que no edifique, no es como nosotros, Señor. Tú guardas un silencio que transforma el caos. En el nombre de Jesús, en tu santo nombre, Jesucristo, damos gracias. Amén. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. La vía del dolor, como ve
amor por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Ooh.